aquellos que tenemos de repente hijos en casa, estamos trabajando con hijos al mismo tiempo que estamos trabajando con la casa, al mismo tiempo que estamos tratando de conservarnos hasta cierto punto, pues un poco aislados, pero conectados a qué está pasando afuera mientras nos guardamos un poco, ¿no? Les quiero presentar a Diana Guerra. Diana Guerra, bueno, me presento yo soy Ale Moreno, directora general del Thomas Jefferson, y hoy lo que quiero es presentarles a Diana. Diana es una persona con la que hemos trabajado ya muchísimos años, ¿verdad, Diana? Y yo en lo personal es una persona que respeto y admiro mucho porque los conocimientos que tiene, híjole, me ha ayudado mucho con nuestros niños, incluso con mi propio conocimiento y crecimiento. Diana es especialista en educación con experiencia en liderazgo, diseño e implementación de programas que apoyan el desarrollo de talento y los sistemas de inclusión en el ámbito académico. Es conferencista y tallerista en temas relacionados a la diversidad y en el aprendizaje. Ella es una de las personas más estudiadas y académicas que conozco en este sentido. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Tiene máster en Educación Internacional con Framingham State University. Tiene formación e investigación en altas capacidades por Johns Hopkins University. Especialización en altas capacidades por el Center for Talented Youth en Johns Hopkins University con sede en Hong Kong. Especialidad en inclusión por University of Kentucky. Y actualmente, por si no fuera suficiente todo eso, actualmente está estudiando un doctorado en educación por la Universidad de Baja California. Diana, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por ilustrarnos y darnos estos tips. Los dejo contigo. Muchas gracias, Ale. De verdad contentísima de compartir con nuestra comunidad ITJ y con invitados externos que nos acompañan. Agradecerles a todos muchísimo su tiempo. Sabemos que estamos en un momento complejo para todos. Sé que muchos de ustedes además están haciendo home office, además de siendo papás full time en casa con sus hijos, y pues les agradezco enormemente que se den este ratito, esta hora que es para ustedes, que es para sumar al conocimiento y a las herramientas que ustedes tienen, y sobre todo para platicarles ya no tanto sobre lo que hemos experimentado, sino prepararnos para lo que viene. Cuando Ale me invitó a dar esta plática para la comunidad ITJ de Valle Real, pensábamos, pues, cuál sería un tema que fuera de interés, que fuera adecuado, que fuera de aportación para todos ustedes. Y pensamos que una de las cosas más importantes es precisamente dar una noción de herramientas, hablarles del equilibrio y hablarles de cómo podemos hacer para que esta etapa la vivamos todos pues de la manera más sana, más positiva, de mayor crecimiento para sus familias. Entonces, como ya todos ustedes saben, la plática del día de hoy les voy a compartir pantalla y les agradezco, por ahí estamos poniendo en el chat, si nos ayudan a bloquear su micrófono para que haya una mejor recepción para todos. Y en algunos momentos que tengamos preguntas y dudas, tenemos el chat disponible. Lo voy platicando un poquito más adelante conforme vayamos avanzando con la presentación. Entonces, si les parece, vamos comenzando en respeto a los que estuvieron a tiempo y listísimos para comenzar la presentación. Pues como les decía, nuestro tema el día de hoy es equilibrio en tiempos de COVID. La idea es compartirles tips muy prácticos para que ustedes puedan sumar a la salud mental de su familia. Yo estoy segura que para estas fechas muchos de ustedes han estado escuchando que hay una enorme preocupación en diferentes países sobre cómo vamos a vivir los resultados de esta pandemia a nivel emocional. Estamos hablando no solamente de que esta pandemia afecta la salud física de las personas, sino también el estado mental. Y el día de hoy una de las metas que vamos a buscar es hablar no nada más de qué podemos hacer para nuestros niños y adolescentes, sino también nosotros como adultos, qué cosas tenemos que trabajar, qué tenemos que tener en mente para poder avanzar en este proceso y aportar a las familias las mejores herramientas. Entonces, pues empiezo con una frase que me parece que da justamente luz sobre lo que estamos viviendo en este momento. Es de Viktor Frankl, seguramente muchos de ustedes lo conocen, un autor importante en tiempos de Segunda Guerra Mundial. Lo que hoy les quiero compartir es esta frase que dice, cuando ya no podemos, perdón que estoy acá con la admisión de gente, cuando ya no podemos cambiar una situación,
tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Esta situación de pandemia está fuera de nuestras posibilidades de control. Creo que una de las cosas que estamos experimentando todos es esta sensación de normalmente yo controlo mi vida, normalmente controlo lo que me está pasando, hago una preparación, una organización de todo lo que enfrento, pero en este momento las cosas se están saliendo de nuestro control. Y eso a todos, no sé, a mí me pasa, no sé si a ustedes, nos genera ansiedad, nos genera preocupación, nos genera incertidumbre. El día de hoy yo les quiero platicar desde el enfoque de lo que, como Ale les compartía, desde mi carrera y mi camino profesional, yo he trabajado muchos años con niños y adolescentes, con sus profesores y con sus papás. Y una de las cosas en las que pienso es lo importante que resulta capitalizar esta situación para que nuestros niños y adolescentes tengan herramientas de resiliencia para el futuro. No podemos cambiar esto si podamos hacer un cambio interno. No podemos lograr que la pandemia acabe mañana, que volvamos a una vida que teníamos antes. No podemos controlar incluso los riesgos que nuestra familia está enfrentando, pero sí podemos tener cierto control sobre lo que nosotros cambiamos en nosotros mismos y nuestras familias. Creo que esa frase, esta cita da panorama hacia dónde vamos y nos dirigimos. Entonces, bueno, siempre me gusta dar estas pláticas explicando un poquito cuáles son las metas que vamos a perseguir el día de hoy en esta hora de plática y decirles que, bueno, tenemos 3 metas en esta conversación. La primera es analizar cómo estamos. En este cómo estamos hablo de qué es lo que muchos de nosotros estamos enfrentando en este momento, cómo nos sentimos, un poco sentar la base de lo que nos está pasando justo para ver qué es lo que podemos resolver y hacia dónde podemos aportar. Y luego vamos a hablar de nosotros como adultos. ¿Qué es lo que estamos experimentando? ¿Qué podemos hacer por nosotros en esta etapa para sumar de la mejor manera a los niños y adolescentes? Yo sé que muchos de ustedes aquí son papás o trabajan con niños y adolescentes, están cerca de ellos y es importante, muy importante entender el rol que nosotros tenemos y el impacto que estamos causando en la juventud, ¿no? Entonces, bueno, primero platicarles de algo bien importante. Esto creo que además puede agregarse a lo obvio, pero finalmente hablamos de qué tipo de reacciones tenemos nosotros los adultos durante momentos de crisis. Durante momentos de crisis, y esto que estamos viviendo es una crisis y es un duelo, vivimos diferentes cosas, pero entre ellas hay confusión. No sabemos qué está pasando, hacia dónde van las cosas. No sé si lo que hago es lo correcto, no sé si aquellos que son mamás o papás, lo que hacen en casa y cómo están trabajando con sus hijos es la mejor forma y la mejor manera, ¿no? Otra de las cosas que podemos estar sintiendo, y ya ustedes me dirán si esto es real o no, o si ya pasaron esta etapa, es enojo, ¿no? Puede que estemos sintiendo enojo, puede que estemos sintiendo molestia sobre lo que estamos viviendo, puede que estemos sintiendo saturación en casa porque tenemos que trabajar, porque los niños, porque la situación económica, porque la situación de salud. Entonces, esto genera una sensación de enojo. Obviamente, y creo que la palabra más famosa durante esta pandemia es el estrés. Creo que gran parte de nosotros estamos sufriendo estrés y lo estamos manifestando de diferentes formas. Una de ellas, como les decía, pues tiene que ver con estas angustias y ansiedades que podemos estar sintiendo y que quizás sin ser personas que califiquen o que tengan directamente un trastorno concreto, sí estamos muchos de nosotros experimentando estas sensaciones y estos pequeños síntomas que pueden variar en gravedad, pero con respecto a todo lo que nos está pasando. El estrés es algo importante y esto que les platico está hablando de nosotros, pero trasladémoslo a lo que pasa con los niños y adolescentes, lo vamos a tocar un poquito más adelante. Y el otro punto muy importante, sentimos miedo. Este miedo genera una respuesta en nuestro cuerpo y seguramente ya han escuchado y han leído por ahí el impacto que tiene el estrés y esta sensación de miedo constante en nuestro sistema inmune. Es uno de los aspectos que tenemos que trabajar con mucho cuidado, número uno en nosotros, para poder proyectar a los niños y a los adolescentes un miedo trabajado. No podemos ocultarles a ellos que nos podemos sentir angustiados, mortificados, que de repente hay momentos en los que de verdad las emociones están siendo muy álgidas, pero sí podemos modelarles el qué y cómo trabajamos este miedo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque además tenemos que cuidar que nuestros niños y adolescentes se sientan lo más seguros posible.
En esta diapositiva les platico y les comparto algunos síntomas que probablemente ustedes estén experimentando. Y como les decía en un principio, tenemos un chat que en algunos momentos de la presentación les pediré algunas de sus reflexiones al respecto. Pero, ¿qué podemos estar experimentando? ¿Cómo se ven estos temas de miedo, de enojo, de estrés? ¿Cómo se ven? Una de las cosas que puede estarnos pasando a nosotros como adultos es tener una necesidad constante de tener información sobre lo que está pasando. Y esto seguramente ya lo han escuchado. Se ha hablado mucho de cuidar qué tanta información recibimos, qué tanta información nos estamos allegando. Y no porque eso sea malo, es muy importante estar informados, pero sí el cuidar la cantidad y la calidad de la información. Esto tiene un impacto en nuestras emociones, pero puede ser que nuestro impulso, a mí me pasa, a lo mejor a algunos de ustedes también, nuestro impulso sea, quiero saber qué va a pasar, necesito estar segura de que las cosas van a mejorar, necesito sentir más tranquilidad. Otro de los puntos importantes que nos puede pasar a nosotros los adultos es sentir una baja concentración o experimentar una baja concentración, dificultad para tomar decisiones. Esta parte es importante porque nos puede detener en decidir lo mejor para nuestras familias, para las personas con las que interactuamos, porque nos sentimos más distraídos. No sé si les ha pasado, por ahí he platicado con muchos papás y profesionales y hablamos de cosas tan sencillas como, híjole, de repente me pierdo en calendario, no sé qué día es hoy, cuándo dije esto otro que de lo que habíamos hablado fue la semana pasada, fue esta semana, me siento distraída, ¿no? Siento que en muchas ocasiones lo que yo alcanzaba a hacer en un tiempo determinado, mientras estaba trabajando en mi oficina y con mis compañeros y demás, pues en ese momento lograba mucho más y ahora siento que no alcanzo, que los días no me alcanzan, ¿no? Entonces, estas sensaciones se están experimentando por parte de los adultos. Estas tres palabras que siguen, creo que les voy a hablar de algo que ya ahorita todos estamos dominando. Saturación, irritabilidad y ansiedad. Parte de lo que hoy vamos a platicar tiene que ver con cómo preparar a los niños y adolescentes para esta etapa que viene. No me voy a ir tan adelante como pensar próximos ciclos escolares. Simplemente vamos a platicar sobre cómo vamos a experimentar este verano. Muchos de sus hijos en unas cuantas semanas estarán terminando su ciclo escolar y estarán ustedes enfrentando el reto ahora de decir, bueno, me sentía saturado, preocupado y cansado por tener que ser el coach de aprendizaje de mi hijo en casa durante todo este distance learning y ahora, ¿qué hago con ellos si ya no tienen cosas que hacer, ¿no? Creo que muchos de ustedes estarán muy contentos y en paz de decir, bueno, va a llegar un momento en el que ya sean vacaciones y mis hijos puedan descansar y puedan jugar y yo no me tenga que preocupar por una rutina tan marcada. Yo no es que quiera venir a darles malas noticias, pero sí les quiero decir que es muy importante cuidar ciertos aspectos durante esa etapa para prepararnos para lo que venga. Lo vamos a ir platicando en un momento más. Y el otro tema que también platicadísimo, muy conversado, pero muy importante y no me parece que sea, que lo podamos olvidar o que lo podamos hacer a un lado. Los patrones de alimentación y de sueño alterados. Creo que todavía nosotros seguimos viviendo estos desvelos, estos horarios desfasados, son las 12 y no tengo sueño todavía, cuando antes a esa hora ya estaba, ya había caído. Muchos de nosotros a lo mejor tenemos este desfase en el que quizás en la noche estoy muy despierto y en el día me siento adormilado. Habrá algunos que ya dominaron el juego y que ya lograron tener una rutina de sueño muy bien controlada y eso es muy respetable y muy admirable para usar como ejemplo, porque este es uno de los factores que tenemos que cuidar y que tenemos que modelar para los hijos y la familia en general. ¿Qué es importante en este proceso? Dar pasos para la estabilidad de nosotros como adultos es crucial. Fíjense que me ha tocado en las semanas pasadas dar algunos webinars para diferentes instituciones, obviamente entre ellas mi favorita que es ITJ, pero parte de lo que hemos estado platicando es pensamos en muchas estrategias y muchas ideas para utilizar con los niños y con los hijos. Y poco pensamos en los papás. ¿Qué es lo que ustedes necesitan hacer? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus momentos de crisis? ¿Cuáles son sus gritos de ayuda? ¿Qué podemos hacer para que ustedes sobrelleven esto de la mejor manera? Porque
ustedes y solamente ustedes en esta etapa serán el mejor ejemplo para sus hijos. Siempre es una imagen que para ellos es fundamental, que hace la diferencia, que marca los ejemplos y todos los que estamos en educación sabemos de verdad y se los firmamos que es impresionante el impacto que ustedes como papás tienen en sus hijos. Es algo que nosotros que estamos en colegios, que estamos en universidades notamos todo el tiempo. Pero en este momento sus hijos están atentísimos a sus reacciones, a cómo ustedes están enfrentando esta situación. Entonces, más que yo decirles, controla todo el panorama, haz que las cosas sean perfectas, les digo, cuiden de ustedes porque eso hará verdaderamente una diferencia en sus hijos. ¿Qué cosas sería importante tomar en cuenta como términos generales? Lo primero, y sé que es difícil en este momento, es tratar de mantenernos positivos. Positivo no quiere decir creyente, fervoroso de que todo va a salir perfectamente bien. Positivo quiere decir, tengo información y sé que las cosas son difíciles en este momento, pero trataré de dar un enfoque adecuado. Y ese enfoque adecuado no quiere decir nunca perder el control, nunca tener miedo, nunca enojarme. Simple y sencillamente quiere decir, debo dar el ejemplo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de que es posible, aún en una situación crítica, tener autocontrol, ceder a nuestros momentos de crisis y retomar. Creo que más que enseñarle a los niños tengo el control de todas las cosas y no te preocupes, yo soy tu mamá y tu papá y yo me encargo de que todo salga bien, es importante enseñarles, tengo estos momentos de crisis, pero intento recuperarme. Eso es el punto más importante que quisiera compartirles hoy. El otro punto que me parece interesantísimo, cuando estaba preparando la plática y la presentación, la verdad es que me quedé reflexionando mucho en este punto, que es, trata de repartir responsabilidades con otros adultos. Yo he escuchado a muchos papás muy saturados, muy angustiados. De repente, a lo mejor a veces el papá varón tiene que salir a trabajar y en esta temporada ha tenido que en algún momento salir a la oficina y demás. Y a veces son las mamás quienes están en casa full time y quienes han tenido, si es que tienen además un trabajo fuera de casa, como les decía, que hacer home office y además estar a cargo de los niños de la casa y demás. Y estar a cargo de los niños más que nunca ha sido saturador porque en otros momentos pues, los niños se iban a la escuela. Ahora tienes homeschooling, ¿no? Entonces es muy importante tener estas redes de apoyo, tratar de repartir tus responsabilidades con otros adultos. No quiere decir, le hablo a la comadre para ver si ella se encarga ahorita de los niños en este momento, quizás todos encerrados todavía estas cosas sean más complejas, pero sí quiere decir cómo puedo hacer una red de soporte. Por ahí hay una frase que seguramente han escuchado, no la recuerdo con las palabras exactas, pero dice que para formar a alguien, para que alguien crezca, se necesita a todo un pueblo. Y eso es así, la educación no es únicamente responsabilidad de los papás, no es exclusivo de ustedes. Somos un equipo y su equipo está conformado en muchas ocasiones por sus colegios donde sus hijos están, por familiares, por amigos, por mentores de sus hijos. Piensen dónde está la red de soporte. La única manera de que podamos colaborar a la salud mental de la familia en esta etapa es si hacemos un trabajo en equipo. No se puede solos, eso se los firmo. Y otro punto importante para ustedes como adultos es agendar tiempo para descansar. Y esto suena chistoso. ¿Cómo voy a poner en mi agenda descanso? Pero de verdad es un consejo que puede hacer la diferencia porque si no lo programamos, si no dedicamos ese tiempo, el nivel de estrés puede estar aumentando y puede ser que les pase, como a muchos nos pasa, que ni cuenta nos damos que estamos estresados, que estamos tensos, leemos poco nuestras conductas y nuestros síntomas y entonces antes de que eso pase, agenden el tiempo. Y a lo mejor hay algunos de ustedes que me dicen, no, Diana, a mí no me hace falta, yo estoy perfecto, no necesito descansar. De cualquier manera, se los recomiendo. Muy importante para que también los niños vean eso en ustedes. Como les decía al principio de la plática, y les decía, lo vamos a platicar un poquito más adelante, este es el momento de más adelante, parte de todo esto es cómo podemos seguir algunos tips importantes para justamente generar esta, como les hablaba, salud mental. Entonces, algunos tips seguimos trabajando en nosotros. Como les decía, armar tu red de soporte. Y esa red de soporte puedes trabajarla desde virtualmente, con llamadas, puedes, en la medida en la que vaya siendo posible durante esta pandemia, tener un contacto de diferentes maneras con la gente, con tu gente, con la gente que te ayuda a educar a tus hijos, que te ayuda no necesariamente en tomar decisiones para ellos, sino en darles ejemplos, en modelar cosas, ¿no? Muy importante que no nada más ustedes tengan una red de soporte, sino también sus hijos.
Y este es un tip importante que conecta cómo nosotros trabajamos hacia lo que para ellos es importante. Muchas veces pensamos, y cuando yo como les digo, preparaba la presentación, pensaba, bueno, ¿quiénes están en mi red de soporte? Y pensaba en muchos de los niños con los que me toca trabajar y pienso, ¿quiénes son sus redes de soporte? En la escuela, con los amigos, en la casa. Hay que procurar y propiciar que nuestros niños tengan esas redes de apoyo y que las tengan claras, que sepan que no nada más es papá y mamá, que hay mucha gente alrededor que forma esta red y que estamos juntos en esto. Buscar metas alcanzables. Para nosotros como adultos esta etapa de repente puede demostrar quiénes somos overachievers, quiénes queremos lograrlo todo con perfección, quiénes queremos no fallar. Y esta es la mejor enseñanza de que se vale, de que podemos fallar, de que no pasa nada, no se acaba el mundo por ello. Y buscar tener metas alcanzables. ¿Qué sí puedo lograr con los niños? ¿Qué sí puedo lograr en familia? Y yo les decía que motivo de otras conversaciones es todo esto del distance learning, cómo podemos dar herramientas para los niños, el aprendizaje y demás. Pero el objetivo del día de hoy era precisamente hablar cómo estamos nosotros y cómo sumamos a la salud mental de los niños. Y un gran ejemplo es mostrar a los niños que se pueden alcanzar las metas y que esas metas no tienen que ser cosas grandiosas, dificilísimas, que demuestren que eres una mamá o un papá perfecto. Ponte metas alcanzables, que sí puedes lograr. Si lo que puedes lograr es tenerle un horario a tu hijo durante toda esta época, fabuloso. Si lo que puedes lograr es regular tu sueño, maravilloso. Si lo que puedes lograr es que toda la familia mejore su alimentación, son logros enormes. A lo mejor tu expectativa es que los niños tengan 10 de calificación, terminen el ciclo escolar maravilloso, que no regresen desfasados académicamente. Y yo les diría, eso se vuelve un punto secundario. Lo más importante es la salud mental. Y para la salud mental es importante celebrar los éxitos, aunque sean chiquitos, aunque sean pequeños. El otro punto y el otro tip muy importante es practicar la calma. Y cuando digo practicar la calma me refiero a diferentes aspectos muy importantes. ¿Qué te funciona a ti para estar más tranquilo, para sentir que tienes un poco más de control, para regular tus emociones? Hay gente a la que le funciona respiraciones. Hay gente a la que le funciona, me acuesto en la cama e intento relajar todos mis músculos. Hay gente a la que le funciona, oye, pues a lo mejor sí tengo posibilidad en casa y en la zona cercana a casa, puedo salir y hacer una caminata y estoy en un lugar seguro y no me estoy arriesgando. Encuentren qué es aquello que te suma a la calma. Habemos personas que sentimos que a lo mejor nuestra calma está en sentarnos y ver una serie en Netflix y posiblemente esa no sea la mejor idea. No que no lo hagamos, simplemente no necesariamente nos sumará a calma. Y en este punto decirles lo mismo que les decía hace ratito al respecto de agendarlo. No basta con decir voy a tratar de estar más tranquilo. Necesitamos destinar tiempo para ejercitar esa tranquilidad y esa calma. Dentro del horario que ustedes puedan tener, quizás muchos de ustedes a estas alturas ya lo tienen, ya tienen un horario familiar, ya tienen un horario personal. Importante incluir este factor. En el siguiente punto, como les he hablado durante toda esta plática, es muy importante modelar a los hijos. Modelar quiere decir dar ejemplo, quiere decir mostrar una conducta o mostrar una reacción, mostrar un conocimiento para que la otra persona lo vea y pueda imitar o en su mejor caso tomar las mejores partes y las mejores prácticas y aplicarlos. ¿Y qué es importante modelar a los hijos en este momento? Un mindset diferente. Cuando digo un mindset diferente, me refiero a un enfoque distinto, una manera de ver las cosas distinta. Una de las grandes habilidades que podemos enseñar a los niños y adolescentes en este momento de la humanidad es el proceso y la capacidad de adaptación. En la medida en la que podamos adaptarnos a lo que está sucediendo, vamos a enfrentarlo con mayor éxito, con mayor crecimiento personal. Entonces, lo que vamos a modelar no necesariamente es hacer la tarea a tiempo y entregarla toda completa el día que toca. Lo que vamos a enseñar es cómo me adapto y si fallé hoy, ¿qué puedo hacer para corregir mañana? Esa es la habilidad más importante que hay que trabajar y para ello hay que abrazar la imperfección. En este momento, como les decía, no tenemos control. Las cosas no van a ser perfectas. Les garantizo que durante una buena época vamos a estar todos en un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje que hay algo que yo no sé, que puede ser una conducta, un conocimiento, que puede ser una habilidad.
y vivo un proceso en el que voy practicando, experimentando, analizando y reflexionando hasta que puedo hacer mío ese aprendizaje. Todos estamos en ese proceso. Nosotros siempre les hablamos desde las escuelas y desde las universidades que es muy importante el proceso de aprendizaje y que sus hijos están aprendiendo. Y casi nunca hablamos de que nosotros como adultos continuamos en un proceso de aprendizaje. Muchos de nosotros a lo mejor lo resistimos y durante mucho tiempo decíamos, bueno, yo ya aprendí lo que tenía que aprender en la carrera. No es mi caso, yo tengo una obsesión con el tema, entonces creo que uno tiene que ser autodidacta y gestionar su aprendizaje toda la vida, pero en este momento, queramos o no, estamos teniendo que aprender algo nuevo. Hay que escuchar con curiosidad. Y escuchar con curiosidad, les digo por qué. Los niños y adolescentes, como les decía hace ratito, están atentísimos a lo que ustedes están haciendo, a lo que sus maestros están haciendo, a lo que su familia alrededor está experimentando y está viviendo. Y parte de lo que ellos no necesariamente están viendo es adultos que podamos escucharlos atentamente, con curiosidad de saber qué es lo que les pasa. Muchos de ellos, lo platicábamos hace ratito Ale y yo, antes de comenzar la plática, que estamos observando temas muy, muy relevantes que nos pueden preocupar sobre cuál va a ser el impacto en los niños y en los chavos cuando todo esto se calme, cuando las cosas un poco vuelvan a un cauce un poquito cercano a nuestra normalidad. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué van a enfrentar ellos? ¿Cómo se van a sentir? Y una de las cosas más importantes de las que platicábamos era, tenemos que hacerlos sentir seguros. Tenemos que hacerles sentir que no depende de ellos, que depende de nosotros, que nosotros podemos proveer seguridad para ellos, que podemos ayudarles y que si no lo podemos resolver en ese momento, buscaremos el momento para hacerlo. Y escuchar con curiosidad quiere decir, él quizás aparto un poco el celular y escucho. Yo sé que muchos de ustedes dirán, híjole Diana, me pides algo imposible si yo estoy en la computadora haciendo home office y tengo a mis hijos que me están gritando, me están diciendo, mamá, no me puedo conectar, es que mi clase tal. Y yo les decía al principio que una cosa es lo que ahorita estamos viviendo, pero pensemos a futuro, a corto plazo. En unas cuantas semanas, sus hijos estarán descansando de las actividades de sus colegios, pero estarán ahora con más tiempo, más atentos, más dispuestos a divertirse, a pasarla bien, a descansar y atentos a ustedes, a lo que ustedes demuestren, a cómo ustedes se sientan, a cómo ustedes vayan perdiendo la paciencia o no. Muy importante escuchar con curiosidad y en un webinar pasado hablábamos acerca de la importancia de estar presente, estar atento a los niños. Es preferible decir en este momento no puedo escucharte a decir sí te estoy escuchando mientras estoy en la computadora, cuéntame cuál es el problema que tienes. ¿Sale? Entonces esa parte es muy importante. Y otro de los aspectos que vale mucho la pena analizar es el practicar la gratitud. Durante este momento, sobra decir, voy a quitar un poquito la pantalla, sobra decir que muchos de nosotros y seguramente la mayoría de los que estamos hoy conectados aquí, estamos enfrentando esta pandemia con un montón de recursos. Y esos recursos no son solo económicos, son recursos emocionales, son recursos de tiempo, son recursos familiares. Yo les hablaba de redes de soporte. Estas redes de soporte son iguales en el sentido de decir cómo tengo apoyo, cómo tengo recursos precisamente, cómo tengo elementos, herramientas que me ayudan a enfrentar esto de la mejor manera. Y puede ser tan abrumador que quizás pasemos poco tiempo pensando en lo que sí tenemos. ¿Qué sí tenemos? Probablemente muchos de sus hijos tienen acceso a educación de calidad, tienen acceso a papás y mamás que en este momento probablemente, por lo menos los que estén conectados, espero así sea, gozan de salud, tienen la capacidad de alimentarse correctamente, de dormir, tienen una casa. Entonces puede sonarles como un discurso que a lo mejor han escuchado muchas veces, pero yo les invitaría a hoy de verdad a reflexionar sobre lo que sí tenemos. Y les quisiera pedir un favor. En el chat que tenemos aquí en Zoom, quisiera pedirles que con una palabra compartieran algo por lo que ustedes tienen o sienten gratitud en esta pandemia. ¿Qué? ¿Qué es lo que está sumando? ¿Qué es algo que para ustedes es un soporte? ¿Qué tienen que a lo mejor no necesariamente es perfecto, duradero, eterno? Y veo cosas bien bonitas, ¿no? Desde bien sencillas e importantes hasta cosas que son muy profundas. La unión familiar, la salud de la familia, el tener internet, el poder estar con sus hijas y sus hijos, el tener ese tiempo para verlos crecer.
salud, la capacidad de aprender. Lo que muchos de ustedes se están refiriendo a lo que implica poder estar con la familia. Y yo creo que eso es bien interesante. Miren qué padre, gratitud porque estamos trabajando en equipo. Sí, el Internet sale por ahí, me parece importantísimo, estoy de acuerdo que es un gran recurso. Interés por estar mejor. Y les digo algo, el simple hecho de que ustedes hoy estén dedicando esta hora para que platiquemos sobre este tema, para llevarse más herramientas, habla de que ya hay un estado de gratitud en ustedes y de búsqueda de mejores situaciones y mejores elementos para su familia. Creo que una de las cosas que me gusta más ver también tiene que ver con esta capacidad de convivencia y de la espiritualidad en algunos de ustedes, respetando la creencia de cada quien, pero al final de cuentas, creo que precisamente nos da elementos el darnos cuenta que ahora más que nunca estamos pasando tiempo juntos. Antes no lo teníamos. Era un correr, era un ir, venir, manejar por toda la ciudad, el no poder necesariamente dedicar un momento de paz para estar con ellos. Y además la gente, por ejemplo, que está en sus trabajos y está agradecida por los equipos con los que está trabajando, ¿no? Por el poder compartir con otra gente es algo en lo que yo me uno como una de las características más importantes. Regresando a nuestro tema, como les decía entonces, practicar la gratitud y hablar de qué sí. Y cuando hablamos de qué sí tenemos, muy importante hablarlo también con los niños y con los adolescentes. No se trata nada más de nosotros sentirnos agradecidos por lo que vivimos, por lo que tenemos. Se trata de enseñarles a ellos a ver, les decía más arriba, a cambiar el mindset. En lugar de decir, híjole, no tengo la posibilidad de salir, no tengo la posibilidad de hacer lo que antes hacía, bueno, ahora qué posibilidad sí tengo. Ese es el mindset y el cambio de estructura y de estrategia que debemos buscar y que suma a la salud mental de los niños y adolescentes. Y bueno, como dicen por ahí, y las criaturas, que nosotros como quiera, pero y las criaturas, entonces, algunos puntos anteriores tuvieron que ver con nosotros como adultos, qué tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que modelar, pero también toca hablar de qué hacemos con ellos. Como les decía, hemos tenido acceso a información y a muchas herramientas sobre cómo poder enfrentar el tema del aprendizaje en casa, estos retos importantes, estas cosas que ustedes han descubierto de sus hijos ahora que los tienen ahí. Muchos de ustedes han platicado acerca seguramente de que en ningún momento se habían dado cuenta quizás que su hijo tiene un talento fabuloso que en este momento notaron. O, híjole, no me había dado cuenta que mi hijo es muy distraído y en este momento veo que de verdad le cuesta muchísimo sentarse y trabajar de forma continua. O creo que nunca me había dado cuenta que mi hijo tiene habilidades de resiliencia impresionantes que nunca había notado porque no habíamos enfrentado situaciones tan complejas. Entonces, pensemos ahora qué con ellos, qué les toca a ellos. Entonces, parte de lo que me parece muy importante hablar es qué es lo que estamos observando en nuestros niños y adolescentes. Algunas de estas cosas les harán sentido, otras no necesariamente en los casos de sus hijos, pero sí muy importante lo siguiente. Algunos de ellos están contentos, felices de estar en casa y lo dicen. Me encanta estar así, yo no quiero regresar a la vida normal, estoy fascinado, pero otros muchos están diciendo, no me siento feliz, esto no me gusta. Algunos de sus hijos pueden estar experimentando aislamiento. Y no me refiero al aislamiento obvio en el que tenemos que estar todos encerrados en casa, sino al aspecto de me siento apartado. Esto muy importante con los adolescentes, aquellos que sean papás o profesionales que trabajen con adolescentes, observar este aspecto porque, como decíamos, el ser adolescente significa que tu meta de vida en ese momento es la socialización. Y la socialización online no necesariamente es similar a la que se vive cara a cara. Muchos de los adolescentes pueden estar experimentando este aislamiento y a lo largo de esta curva que hemos visto desde que tuvimos que encerrarnos en nuestras casas, algunos de ellos probablemente han buscado este retraerse y este estar consigo mismos y eso es un rasgo importante a observar. Puede que algunos de sus hijos estén demasiado activos, más de lo normal, puede que estén tristones, puede que se sientan molestos, que ustedes vean actitudes de enojo, que responden molestos, desesperados. Ellos también están saturados por nosotros, por la información que nosotros damos, por cómo nosotros nos sentimos, porque estamos quizás hablando más fuerte de lo normal, quizás hemos gritado mucho más durante esta pandemia que en otras ocasiones, y eso a ellos también los satura. Y esta saturación produce en ellos algunos síntomas de ansiedad.
Y estos síntomas de ansiedad también se pueden reflejar en cosas como nosotros, alteración de los patrones de sueño. Seguramente ustedes me podrán decir si algunos de sus hijos han experimentado esto y a ustedes les ha costado un poco más regular el sueño, regular la alimentación, incluso mantener y sostener un horario con ellos. Y luego hay un aspecto importante que es tomar en cuenta que algunos de sus hijos pueden incluso estar sintiendo desmotivación. A mí me ha sorprendido positivamente trabajar en estas semanas con papás que la verdad es que creo que han hecho un trabajo extraordinario. Como decía anteriormente, no nada más de ser el coach del homeschooling de tu hijo, porque pues no es que tú tengas que ser el maestro o la maestra de tu hijo, pero estás en este momento siendo un compañero y una parte central del equipo educativo, de la red de soporte de la que hablábamos. Y gracias a lo que ustedes están haciendo en casa, muchos de los niños están teniendo éxito en lo que están haciendo y están aprendiendo y logrando cosas. Sin embargo, algunos otros pueden sentirse desmotivados. Incluso pueden decírselos a ustedes, ¿no? Puede que les digan, oye, es que así no me lo explica mi maestra, ¿no? ¿Por qué me lo estás explicando tú así? O ya estoy desesperado de ver que estás todo el tiempo enojada, todo el tiempo enojado. Esa desmotivación es un rasgo importante. Y como les digo, la carrera ya es corta, ya nos quedan pocas semanas de este estado en el que muchas de sus familias están de mucha saturación. Prepararnos para el verano y pensar cómo en ese momento estas cosas se sigan trabajando. Porque aquí la noticia no es padrísimo, se acaba la escuela a distancia y entonces ahora que los niños y las familias hagan lo que quieran. Excuso contarles que es muy importante prepararlos para la siguiente etapa y no necesariamente prepararlos en términos, como les decía, académicos. Confíen en los equipos que sus escuelas y sus colegios les ofrecen para hacer lo que toque con respecto a, en su momento, diagnosticar, evaluar, ver cómo vienen los niños y desde dónde los tomamos y cómo continuamos. Pero en este momento ustedes son parte crucial de seguir sumando a la salud mental, de seguir sumando a las habilidades socioemocionales, porque eso sí va a ser un impacto cuando podamos reintegrarnos. Y como les decía, es dar a los chavos una sensación de seguridad hasta donde sea posible y una sensación de continuamos trabajando estas cosas. Y para poder continuar trabajando en una buena socialización, en un buen ánimo, en una buena actitud, es muy importante que cuidemos la alimentación, el sueño y las rutinas. Este tema de las rutinas seguramente lo han escuchado muchísimo. Quisiera pedirles si en el chat me ayudan a poner sencillamente, ¿fácil o difícil ha sido para ustedes poner una rutina en casa durante esta temporada que hemos vivido de pandemia? ¿Fácil o difícil? A lo mejor alguien me dice, yo no he tenido rutina, ¿no? Y por ahí hay gente que me dice, claro, depende del día. Habrá días buenísimos en los que tu plan funcionó maravilloso, hay días que no. Creo que la mayoría tenemos consenso en que ha sido difícil y ha habido variabilidad. Algunos días sí, algunos días no. Y eso puede tener que ver con un montón de cosas, con nosotros y con los niños. Y por ahí me encanta un comentario, difícil dar continuidad. A lo mejor de verdad nos ponemos la meta de tener una rutina, lo hacemos 2 días, después nos resulta bien complicado. Y difícil por ser algo inesperado, ¿cierto? Por ahí me encantó, Mauricio Sagún pone, viven de noche, duermen de día. Sí, creo que está siendo un reto para todos nosotros. Y sí, exactamente, coincidimos en continuidad, en poder darle una sensación de que esto puede avanzar. Y como les decía al principio, no se trata de que estas rutinas funcionen todo el tiempo a la perfección. Se trata de intentar tener la rutina. Y si tu rutina funciona, el tenerla pegada en casa, el practicarla, lo que sí es bien importante, por ahí alguien pone difícil, es una locura. Te entiendo, creo que muchos lo hemos vivido también así. El punto es hablar de que estas rutinas no solamente las establezcamos los adultos, sino que aquí la clave muy importante es hay que comunicarle a los niños y a los adolescentes. Creo que a veces ese eslabón puede faltar. Nosotros organizamos, hacemos todos los acuerdos, todas las decisiones y luego quizás no comunicamos a ellos en la manera más correcta el cómo es que hay que seguir esa rutina y por qué. Y cuando hablamos de rutina no solo es ligado a algo que a mí me parece que es una palabra siempre complicada. No hablamos de decir rutina te ayuda a tener disciplina personal, ¿es cierto? Creo que no me siento muy conectada en este momento con ese concepto, sino con decir la rutina en este momento te da una sensación de predictibilidad. Sé qué va a pasar, sé qué pasa mañana. Y por ahí seguramente han escuchado de qué importante es
trabajar esta sensación de control y de que puedo predecir lo que va a pasar para la seguridad de los niños y los adolescentes. Una gran manera de demostrarles amor a ellos es darles estructura. Yo he conocido a lo largo de mi carrera muchos papás extraordinarios en su labor que en algún momento intentan mecanismos de amplia libertad y de poco límite, en respeto al desarrollo del niño. Y al final de cuentas decirles, eso es la mayor falta de respeto para el niño, el no darle una estructura. ¿Por qué? Porque es no ponerlo en una situación donde su cerebro realmente pueda desarrollarse, realmente pueda brillar por quien es y realmente pueda encontrar su propio talento. Entonces, pensemos que la estructura va hacia ahí, no hacia decir quiero controlar a los niños. Simple y sencillamente cómo sumo para que ellos se sientan más seguros. Por ahí algunas personas han puesto, pues en un 60% logré la rutina y gente que dice, pues lo estamos logrando, ¿no? Que ahí va. Que es importante que puedan compartir con sus redes soporte las buenas prácticas y las estrategias que han utilizado. Regresando a la presentación, como les decía, pues estas son cosas que probablemente estén observando en casa y que creo que van a enfrentar y van a vivir un cambio en cuanto la educación a distancia termine y tengan este periodo de descanso. Sin embargo, algunos de estos rasgos van a ser observables todavía. Hay que estar muy atentos a qué es lo que están notando y mientras les platico esto, piensen en sus hijos, piensen si han observado estas conductas y cómo han reaccionado ustedes también al verlo. Por aquí les pongo 4 imágenes que me parece que dan mucha luz sobre el proceso que se está viviendo. En un primer aspecto, pues les pongo ahí una imagen del cerebro. ¿Por qué? Porque esta circunstancia que estamos viviendo está haciendo que las personas, las familias y los niños enfrenten una activación de la amígdala y un cerebro que está presto a reaccionar frente a este miedo que todos estamos sintiendo y esta angustia que todos estamos sintiendo. Y ahorita que los leo y que veo que para muchos de ustedes establecer rutinas probablemente ha sido un objetivo que han buscado y quizás se sienten agobiados porque sienten que no lo han logrado en este momento, yo les puedo decir que eso tiene que ver con que nuestro cerebro está activado y activa una respuesta que tiene que ver con cómo me enfrento a la crisis, cómo me enfrento al duelo, cómo me enfrento al miedo. Seguramente la han escuchado esta respuesta que es fight, flight y freeze, que es como responde o pelea el vuelo y el me congelo, ¿no? Este tipo de reacciones que podemos estar teniendo, al final de cuentas están siendo una respuesta natural de nuestros cuerpos y nuestros cerebros a la circunstancia que estamos viviendo. Yo quisiera darles un poco de paz y decirles el simple hecho de que al yo preguntarles si se han vivido o cómo han vivido sus rutinas y ustedes me digan difícil, algunos dicen creo que ahí vamos, otros me dicen unos días sí y otros días no, me habla de que ustedes son papás que han intentado hacerlo. Y entonces eso quiere decir que han tenido y han superado la respuesta más básica de su cerebro para llegar a pensar en qué es lo mejor para sus hijos. Al final de cuentas, no están ya ustedes en esta fase en la que están congelados sin saber qué hacer, han tenido información y han intentado ponerla en marcha y eso, de verdad, con todo mi respeto, celebrarlo, porque no es algo sencillo. Sabemos que para todos ha sido un reto y yo estoy segura de que muchos de ustedes han hecho el intento. Y ese hacer el intento es lo que está modelando a los niños y a los adolescentes, el decir, bueno, pues no salió perfecto, pero mi mamá y mi papá abrazan la imperfección, pueden tolerarlo y pueden ajustarse y adaptarse. Y si un día pusieron una rutina y no funcionó, hacen el ajuste pertinente para el día siguiente. Eso da más a los niños que tener un horario que se cumpla al pie de la letra. Porque yo les digo, para nosotros en las escuelas es facilísimo tener un horario porque somos un espacio que da estructura. Tenemos que tener horarios de clases, tenemos que tener espacios de juego, nuestra misma naturaleza lo desarrolla. Pero en casa no siempre lo vivimos así. Sí o no, cuando antes de la pandemia, a lo mejor la rutina de ustedes era el llevar a los niños al colegio, irse a trabajar, ya sea en casa o fuera de casa, regresar, las clases extracurriculares que muchos de sus hijos tienen, terminar la tarde, 6 de la tarde más o menos, quizás entre clases y actividades, tareas y a dormir, ¿no? Omití la comida, no sé por qué, pero bueno, comida y cena. Entonces, al final de cuentas, esas eran la mayoría de las rutinas en muchas de las familias que conocemos. Sin embargo, ahora, entonces, resulta que ese momento en el que sus hijos tenían acceso a la estructura en la escuela, ahora toca a casa. Entonces, por eso es que insistimos tanto en la importancia de las rutinas, no para que ustedes sean una segunda escuela, sino simplemente
para que modelen otra vez esta sensación de sé qué es lo que viene a cada momento. Puse una imagen ahí de un juego y una resbaladilla porque es muy importante tocar base con algo que creo que muchos de ustedes han platicado, han escuchado, que tiene que ver con este miedo a que muchos de sus hijos regresen a la escuela el próximo ciclo escolar muy desfasados. Yo he escuchado y he platicado con muchos papás que me dicen, tengo mucha angustia porque cómo va a regresar, qué estrés. Es más, he platicado con muchos maestros, muchos profesores que tienen el mismo miedo. ¿Cómo van a llegar mis niños? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar esto? ¿Qué preocupación? Pongo una resbaladilla como haciendo esta metáfora de, sí, a lo mejor estábamos acá en la parte de arriba de la casita y ahora se nos van a ir las cosas para abajo. Eso es un aspecto muy... sé que es complicado de entender, pero al final de cuentas, otra vez, ponerlo en perspectiva. El desfase que los niños y los adolescentes puedan tener, de verdad, se vuelve secundario. Piensen que no son solo sus hijos los que enfrentarán esto, son todos los niños del planeta, de los países donde hemos estado afectados severamente por este tema, ¿no? Al final de cuentas, todos van a enfrentar eso y la educación tendrá que hacer su adecuación y su propio proceso de adaptación para ellos. Por favor, con esa parte quédense tranquilos. Si algunos de ustedes pusieron la expectativa muy alta y dijeron, no puedo dejar que mi hijo falle, no puedo dejar que él pierda habilidades académicas, es de suma importancia. Creo que sí, sí es de suma importancia, pero en este momento, número 1, salud mental, número 2, la parte académica. Si están logrando las dos cosas, fabuloso. Si me dicen, tengo un hijo, una hija que está brillando ahorita, que le va maravilloso, que no tiene conflicto para enfrentarse a la parte académica, qué bien. Si algunos de ustedes que están conectados ahorita están enfrentando o tienen hijos que, por ejemplo, muestran alguna diferencia en su aprendizaje, tienen alguna dificultad muy concreta, como les platicaba Ale, en mi campo de formación profesional, pues una de las constantes que creo que he buscado atender es esta parte de hacer la educación un proceso mucho más inclusivo, y en ese proceso inclusivo hablamos de que cada niño y cada adolescente aprende diferente al otro. No aprendemos de la misma manera, y en esas diferencias también es importante concentrarnos, y sé que ustedes han observado eso en su casa. Si tienen 2, 3 hijos, han visto esas diferencias. De verdad, hacer hincapié, fomentar y trabajar en equipo, desarrollar esta capacidad de hacer estas redes de soporte y pensar que este aspecto de la parte académica se va a trabajar, se va a progresar en ello. No debe ser un motivo de angustia, de preocupación y de presión para los niños y los adolescentes, porque no es culpa de ellos que esto esté pasando. Y pongo una foto ahí de una niña que está on task, trabajando, estudiando y aprendiendo, porque puede haber algunos de sus hijos que estén fluyendo maravillosamente en este encierro. Y ese es un dato interesante también. He conocido papás que me dicen, fíjate que bien chistoso, pero mi hijo está feliz, funciona de maravilla. Es más, le pregunto y no quiere volver a la escuela, ¿no? Está contentísimo con lo que está sucediendo. Este tiene su lado bueno y tiene su lado en el que hay que poner atención. Porque yo les hablaba al principio de que esta salud mental está basada, perdón, principalmente también en nuestra conexión con el otro. Los seres humanos somos sociales y necesitamos conectar con otras personas, y al conectar con los otros sumamos a nuestras habilidades para que nuestra mente esté sana. Cuando hay niños o adolescentes que están disfrutando este momento y que prefieren el encierro a regresar a como estábamos antes, es un dato que tenemos que analizar, que hay que charlar con ellos, que hay que reflexionar sobre cuál es la razón, si esa razón tiene que ver con la interacción social, si tiene que ver con la presión, si tiene que ver con que están felices porque por fin están con ustedes pasando mucho tiempo y a lo mejor antes no podían hacerlo. Yo les invitaría a hacer esa reflexión y a platicar con ellos sobre por qué. No hagamos un juicio sobre si es bueno o es malo, es por qué está feliz, o por qué lo está viviendo adecuadamente. No creo que son menos los casos, pero sí los he escuchado. Y aportarles entre los tips de los que hemos platicado el tema de las 3 R's. Estas 3 R's son un consejo y un tip importante que ahorita vamos a tomar. Voy a hacer una pequeña pausa para leer aquí un comentario que de todos modos podemos también dedicar un momento al final con todo gusto para las preguntas y respuestas. Pero, por ejemplo, aquí Ana Laura pregunta, mi hijo es muy rutinario. Él solo puso la rutina en casa de que todos juguemos diario como 1 hora juegos de mesa. ¿Qué tan válido es castigarle esa hora de juego? Ya que hay días que está muy contestón y lo amenazo con no jugar ese día. Buenísima pregunta. Una de las cosas muy importantes a retomar durante esta etapa es cuidar
mucho el concepto de castigo. Y yo sé que muy probablemente cuando hablamos de castigo es porque es la palabra que culturalmente utilizamos más para decir refuerzo o no una conducta de los niños, ¿no? Esto que mencionas, por ejemplo, de que están contestones, de que pueden responder de una manera, tiene que ver con lo que hablábamos hace ratito de estas respuestas de saturación, de estas respuestas de mayor agresión, que tienen que ver con estar encerrados, con no tener la misma posibilidad de movimiento que se tiene, por ejemplo, en las escuelas y de contacto con los pares. Entonces, uno de los aspectos muy importantes a tomar en cuenta es cómo uso el elemento castigo. Y cuando hablamos de castigo, más que hablar de ello, hablamos de qué respuesta tengo ante esa actitud de los niños. Una de las cosas que yo siempre platico cuando platico con papás es cómo enfocamos el propicia una conducta o no. Y mucho de lo que ustedes estén viendo en sus hijos, en estas respuestas agresivas, en estas rebeldías, en este no me quiero dormir y quiero hacer lo que yo quiera, tiene que ver con una búsqueda de la atención que ustedes puedan darles. Otra vez, con una necesidad de controlar algo. Y por otro lado, pensar que ellos no son adultos todavía y entonces no necesariamente tienen las habilidades para decir, me siento estresado y por eso quiero hablarle feo a la otra persona. Yo diría que pensar en estrategias que más que retirar un momento donde los niños están buscando la convivencia familiar, pidieron este momento de juego para todos, el pensar en otro tipo de consecuencias o el retirar algunos privilegios que pueden ser importantes y algo que funciona muchísimo en la mayoría de los casos es este reforzamiento positivo a través del cual cuando los niños van sumando y van haciendo las cosas que se espera que hagan, entonces pueden lograr alcanzar algún resultado positivo. Yo diría que más que castigar un momento que los niños buscan como algo positivo, pensemos en qué otras cosas son privilegios que pueden ellos ganarse con actitudes adecuadas. Por un lado y por otro, bajar un poco la expectativa porque estas reacciones van a ser muy comunes durante esta etapa. No quiere decir que siempre serán así, ¿no? Es producto de lo que estamos viviendo. Volviendo a este tema de las R's. 3 R's que son 3 tips y 3 consejos muy importantes para aplicar con los niños, con los adolescentes, en los que trabajemos y sumemos a su salud mental. La primera R es reafirmar. Y en este reafirmar es dar seguridad, es hablar, es comunicar, es ser certero en lo que estoy diciendo a los niños y a los chavos sobre qué es lo que está pasando, qué sí tenemos bajo control, cuáles son las cosas que yo espero de ellos. Muy probablemente ellos estén más estresados, más preocupados, más angustiados, como hablábamos en un principio, y reafirmar que están en casa, que están bien y que están bajo su cuidado, suma a su seguridad. El R2, ya lo platicamos, son las rutinas. Y como les decía, las rutinas tienen que ver con sumar a la estructura, con aportarles esta sensación de seguridad y con continuar estimulando su cerebro que está en desarrollo. Y la R3 es la regulación. Y la regulación es este gran reto, otra R, que todos estamos enfrentando, que es cómo controlo estas emociones. Cómo de repente me siento más ansioso y en sus respuestas al respecto de repente siento que sí lo puedo hacer. Hay días en los que puedo hacer la rutina, días en que no. Esto ha sido muy difícil. Habla de que probablemente hemos tenido todos momentos con dificultad para regularnos, para que estas emociones puedan controlarse, puedan vivirse, nombrarse y después regularse. Entonces, un aspecto muy importante a trabajar con sus hijos tiene que ver con nombrar lo que están sintiendo. Y esta regulación no necesariamente quiere decir, si ustedes en un momento están enojadísimos, agobiadísimos, que ya no aguantan, no es no demostrárselo, es puedo demostrarlo y puedo hablar sobre lo que siento y cómo lo voy a resolver. Entonces, más, como les decía, más que evitar la reacción de nunca me voy a enojar, todo lo vivo perfecto, soy el papá o la mamá ideal, más bien es qué hago con ese sentimiento. Entonces, sí es muy importante, además, sumar durante esta etapa de verano, ponernos una meta al respecto de dar mucho vocabulario emocional a nuestros niños y adolescentes, que aprendan a nombrar lo que sienten y a identificar estas emociones. ¿Por qué estoy contestón? ¿Por qué no estoy durmiendo bien? ¿Por qué me estoy peleando más con mi hermano? ¿Qué tiene que ver con lo que está sucediendo? Ayudar a los niños a que ellos lo nombren nos ayudará a todos a poder dar un mejor soporte cuando estemos de vuelta durante esta etapa en la que estamos enfrentando la situación. Por último, algunos puntos para ir cerrando importantes a considerar. El primero les pongo ahí algunos simbolitos que pueden ayudarles a recordarlo cuando ya termine nuestra plática el día de hoy. El primero es el alentar un poco las cosas. Por ahí me topé con un libro que empecé a leer, me pareció muy interesante, que tiene que ver con el arte de slow down, como de cómo puedo desacelerar un poco. Ahorita pues todos tuvimos que desacelerar,
pero al final de cuentas era algo en lo que no estábamos logrando tener éxito. Todos era un correr, ir y venir. Y ahora el mundo nos está planteando esta situación en la que no puedo tener la misma capacidad de acelere que antes tenía. Y entonces, abracémoslo. Vivamos esa lentitud. Y no pasa nada con que en un día no logres el 100% de lo que antes lograbas. Otra vez les hablo estas expectativas personales. Buscar calmar. Y en ese buscar calmar, otra vez les hablo de las rutinas y de buscar momentos de tranquilidad. ¿Qué puede ser de tranquilidad para tus hijos? Y para ellos es, como les decía, sentarse a ver un programa, es salir, si tienes un jardín, salir a que puedan estar ahí un ratito, es acostarse un ratito y leer un libro, es sentarse y platicar contigo. Habla con ellos sobre qué les ayuda a sentirse más tranquilos, más calmados, y eso agéndalo, destina un momento. Puede ser que no todos tus hijos se calmen con la misma cosa. Puede ser que tengas un adolescente que quiere encerrarse en su cuarto un rato y estar solo. Puede que tengas un hijo que tenga 2 añitos y entonces quiera estar todo el tiempo contigo repitiendo mamá, papá, todo el día. Puede que tengas algún hijo que esté en edad primaria o que tengas hijos adultos que están en la universidad, que yo que soy profesora universitaria, me ha sorprendido ver la resiliencia de los chavos, pero también lo duro que les ha resultado vivir su universidad en línea. Al final de cuentas, busca para cada uno y habla con ellos sobre qué les puede ayudar a calmarse y destina momentos para ello. No repito el tema de rutinas, ya lo platicamos bastante. Armar horarios y comunicarlos, como les decía, y muchos de ustedes seguramente ya tienen un horario. La clave aquí es comunicar. Creo que es lo que puede de repente estar sucediendo, ¿no? Que los niños, entonces lo levantas, le das de desayunar, lo bañas, lo sientas en la computadora para su sesión en línea y él ni siquiera supo qué tocaba antes y qué tocaba después. Los horarios son para ellos y los que nosotros hacemos para nosotros igual, los tenemos que conocer y los tenemos que hablar. El contacto. El contacto es una de las claves para cuidar la salud mental de la juventud en este momento. Y como no necesariamente se puede tener contacto físico, a lo mejor con los hermanos, con papás, pero pues estamos todos en casa, buscar las herramientas. Si es, muchos de ustedes me han contado, oye, mi hijo hace sesiones de Zoom donde ven una peliculita, donde juegan algún juego de mesa, se junta con los amigos, maravilloso, hay que fomentar este tipo de cosas. Si tu contacto es mandar un mensaje por WhatsApp, hablar a alguno de tus amigos, también ustedes como adultos necesitan ese contacto, no solo los niños. Toda la familia tiene que estar en contacto con otras personas. Busquen la ruta, pero no lo descuiden. Y por favor, durante el verano, muy importante no perder esta parte. Ejercicio y alimentación fundamental para la salud mental, fundamental. Si eso no está, nuestro cerebro no está preparado para enfrentar ni para desarrollar resiliencia. Le estamos doblando el trabajo al cerebro de los chavos. Atención positiva. Y esto es como lo que les hablaba antes, un poco sintetizando lo que hemos comentado. ¿Cómo puedo atender, hacer caso de una manera positiva y presente a nuestros niños y adolescentes? Tratar de aumentar ese aspecto. Y el verano va a ser un momento perfecto para que esto sume. ¿Por qué? Porque no van a tener que estar ustedes, espero, tan a la carrera con tantas cosas de los niños y entonces puedan destinar momentos de cercanía. Y de cercanía yo les diría, no solamente papá y mamá o como esté constituida la familia con todos los hijos, sino con cada uno. Estos momentos también individuales donde yo te escucho y estoy contigo y no necesariamente es cuando hay un problema, también es cuando queremos platicar y quiero saber cómo estás. Validar las emociones. Sus hijos y ustedes y todos nosotros estamos sintiendo estas cosas de las que ya hablamos y se vale. Hay que reconocerlo. Eso no es una falla. El mundo está cambiando dramáticamente, no nada más en el tema de salud. Basta que entremos a las redes y veamos todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento y necesitamos validar nuestras emociones y trabajar la salud mental. Mucho de lo que estamos viviendo, que no tiene que ver con el tema de la pandemia, es una alza enorme en dificultades en el área de la salud mental. Y esta es la gran oportunidad que tenemos para realmente aportar a los niños en algo en lo que no se puede delegar únicamente a la escuela, únicamente a un terapeuta, únicamente a una mamá o a un papá. Es un trabajo entre todos. Alternar juego y trabajo, y esto en la medida de lo posible durante las vacaciones también es algo importante. Puede ser que pase que todos ustedes digan, ya acabé tan saturado que no quiero saber nada de la escuela, no quiero que mi hijo ya haga nada que tenga que ver con el aprendizaje, que se ponga a jugar y yo quiero descansar. Se vale que los primeros días lo vivan así. No pierdan de vista, yo quisiera sembrar en su cabeza el pensar que es importante tanto para ustedes como para los niños el conocer esa diferencia y tratar de mantener una rutina
un poquito diferente a lo que han vivido hasta ahora, pero sí una rutina. Y aquellos de ustedes que trabajen en casa o trabajen fuera de casa, alternar esos momentos también. Hay algunos papás que me dicen, oye, es que yo ya estoy cansado como para ponerme a jugar con mis hijos. Y yo les diría, bueno, hay muchas maneras de jugar. No tiene que ser el, me salgo a jugar fútbol. Si sí te gusta, fabuloso. Si lo puedes hacer, qué padre. Si tienes adolescentes y lo que les gusta es jugar videojuegos, jugar juegos de mesa, pensar en que haya actividades de juego creativo y actividades que estén dedicadas al trabajo. Y si tu hijo se beneficiaría durante este verano de tener también un reforzamiento, un trabajo cognitivo, intelectual, habla con sus maestros, habla con la escuela y llega a una conclusión de qué puede ser lo mejor para que no se pierda 100% sin que continúes con la misma ruta, pero cómo puedes continuar colaborando y sumando a este aspecto. Y el que sigue es mi favorito. Creo que es un punto del que todos tenemos claro, pero hemos hablado pocas veces, y es el poder dar de vuelta, regresar aquello que recibimos. Este es el mejor momento para enseñar a nuestros niños y adolescentes a poder regresar un poco de lo que tenemos. Esto se va a solucionar y va a mejorar en la medida en la que colaboremos entre todos. No es un momento para egoísmos, es un momento perfecto para trabajar la empatía. Y la empatía puede ser con tus hermanos, con tus amigos, con tus maestros, con tus hijos, y puede ser con otras personas. Este es el mejor momento, la gran oportunidad de sembrar en ellos la semilla, de ser un ciudadano activo, de ayuda, de apoyo. Quienes estamos y colaboramos con ITJ tenemos en nuestra misión por ahí esa parte, ¿no? Como de hacer ciudadanos y formar ciudadanos que realmente transformen y aporten. Este es el mejor momento. Este es un teachable moment. Aquí es cuando podemos hacer las cosas distintas, pensar cómo podemos formar en ellos esta capacidad de dar conocimiento, dar tiempo, dar algo material, pero dar algo de regreso. Para cerrar la presentación y dar un tiempecito a preguntas y respuestas que pueda haber por ahí, pues nada más quisiera compartirles esta última parte, donde hablamos de quiénes somos los que estamos platicándoles de todos estos temas. Al principio de la presentación, Miss Ale Moreno, que es nuestra directora general en Campus ITJ Valle Real, les platicó un poquito acerca de mi formación. Yo tengo la oportunidad de estar colaborando con el colegio desde hace ya muchos años, feliz, y además de colaborar para el colegio, trabajo también en consulta privada y como les decía, soy profesora universitaria y me he dedicado mi vida profesional a trabajar con los niños y adolescentes. Es algo que amo. Creo que este es un momento increíblemente retador, pero yo estoy segura por lo que veo y lo que escucho de muchos papás que vamos a salir avantes y que en realidad vamos a tener este momento como un gran cambio y una gran transformación en cómo educamos a nuestros niños. Por ahí les pongo mi correo por si alguien de ustedes tiene dudas, preguntas, alguna consulta particular en la que pueda yo ayudarles, cuenten conmigo. Me gustaría dar unos minutitos para si alguien tiene algún comentario sobre lo que platicamos hoy, ahí está el chat, alguna pregunta en concreto que durante estos minutitos pueda atender, pues con todo gusto, ¿no? Miss Ale, no sé si mientras la gente comenta en el chat quieras ayudarnos a cerrar, a comentar algún punto. Claro que sí, Diana. Muchísimas gracias. De veras, me encanta escucharte hablar y espero que para todos haya sido algo, poder sacar algo, ¿no? Yo me quedo con dos cosas bien importantes para mí, para mi familia, para mi trabajo. Resiliencia, lo que ha formado esto en nosotros es resiliencia y creo que para nadie había una guía de cómo hacer esto, ¿no? Uno estudia una carrera, los niños estudian y tienen ya rutinas establecidas, pero no había un how to do a pandemic. Entonces, yo me quedo con el hecho de que todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por hacer bien las cosas y eso nos tenemos que reconocer cada uno, porque de repente decimos, híjole, hoy la regué, hoy le grité mucho a mis hijos, ¿no? Hoy salió el monstruo el día de hoy. Y el día siguiente empezamos y dices, es un nuevo día, vamos por buen camino, ¿no? Y a todos tenemos nuestros topes. Entonces creo que el reconocernos que vamos bien, ¿no? Y que estamos enfrentando algo que no conocíamos, que no sabíamos, y lo estamos haciendo juntos y estamos saliendo adelante juntos, por un lado. Y por otro, algo que para mí es algo súper importante, que como me causó mucha resonancia cuando lo comentaste, es el agradecimiento. Yo trato de trabajar esto mucho con mis hijos porque si de repente es, no podemos salir, mamá, no puedo hacer esto, no puedo ver a mis amigos. Pero le digo, mira todo lo que sí podemos hacer, mira todo lo que sí tenemos, ¿no? Y enfocarnos un poco en lo positivo, en lo bueno, en el que estamos juntos, estamos en casa.
tenemos todo lo que necesitamos, seguimos viendo a sus amigos a través de sus clases y en Zoom y a la familia, ¿no? A pesar de que extrañan a, pues, los tíos, los abuelos, el agradecer lo que sí tenemos, ¿no? Creo que eso nos da un enfoque muy positivo que nos ayuda a superar mucho lo pesado y ver las cosas buenas que hemos sacado, porque los niños han trabajado mucho la resiliencia. Sí, a lo mejor no todo lo educativo va a salir perfecto, pero bien decías, en este momento el sacar ese 10 no es lo más importante, es que estén bien, que estén tranquilos. Y si eso quiere decir que pues un poquito cuesta trabajo la escuela, that's okay. Muchísimas gracias, Diana. De veras estoy siempre asombrada y agradecida de escucharte platicar. Al contrario, Ale, mil gracias por la confianza y de verdad a todos agradecerles pues esta hora de su tiempo. Vi algunas preguntas y comentarios importantes en el chat que me gustaría brevemente tocar. Por ahí un comentario al respecto preguntando sobre hijos adolescentes que quieran durante este momento aislarse, encerrarse en su cuarto, decir, me concentro más en mis clases, déjenme en paz y me encierro. Creo que mientras haya una observación cercana de parte de ustedes, es muy lógico que los adolescentes busquen eso, busquen el me quiero encerrar, quiero estar un rato y no escuchar toda la retahíla y el ruido de mis demás hermanos o lo que mis papás están haciendo. Eso es común, creo que es válido. Lo que yo cuidaría es el tiempo en el que eso sucede y estar haciendo esos chequeos de ¿estás bien? ¿Todo en orden? A lo mejor no pasar demasiado tiempo, un tiempo muy prolongado frente a los aparatos encerrado en un solo cuarto. Yo creo que eso lo cuidaría muchísimo en este momento, pero también se vale este momento de decompress y decir, necesito un espacio personal. Creo que muchos de ustedes también lo viven así. He oído papás que dicen, bueno, es que voy y me encierro al baño 5 minutos a ver si en este momento me dejan de hablar y pedir cosas, ¿no? Entonces creo que es válido ese punto, cuidar este aspecto del tiempo y por supuesto la seguridad en redes, que además ya ITJ ofreció una plática al respecto. Y por ahí vi también otro comentario al respecto de estos temas de ha sido bien difícil que los hijos se duerman temprano, que estén dispuestos a trabajar, ha habido buenos resultados académicos, pero ven a los chavos dispersos. Como les decía al principio, este problema y este tema de atención es algo bien relevante y bien importante a tomar en cuenta. Es una de las cuestiones que estamos observando más detalladamente, entonces yo pondría una atención muy particular en ese aspecto, entonces creo que eso es algo pues eso, muy relevante a considerar. Quiero agradecerles qué lindos comentarios están poniendo en el chat. Me da mucho gusto saber que lo que hoy platicamos puede ser de importancia y de utilidad para ustedes. Era la idea, compartir algo de lo que nos toca aprender y hacer comunidad juntos, hacer redes y ayudarnos en ese aspecto. Misale, pongo en la pantalla algo de información de ITJ, no sé si quieras compartirnos algún punto. Sí, muchas gracias. Miren, espero para los que no están todavía con nosotros, nos acompañen en nuestra sesión informativa. La tenemos este jueves que viene, donde damos mucha información al respecto del colegio. Para aquellos que ya son padres nuestros que confían en nosotros, les agradecemos y conocen gente que quieran formar parte. Lo que queremos es tener more learners, ¿no? Lo que queremos es poder brindar esto para nuestros hijos. Yo, a final de cuentas, siempre lo comparto. Yo tengo 2 hijos que empezaron en este sistema a los 2 y 3 años y ya son niños felices, son niños que han tenido sus altibajos, obviamente, pero lo que buscamos en el colegio tenemos un lema, ¿no? Safe, happy learning. Queremos niños contentos en el sistema, que estén felices. Entonces, invitarlos a nuestra sesión informativa el próximo jueves, es por Zoom. Y por otro lado, híjole, de veras agradecerte nuevamente, Diana. Yo sé que me encanta escucharte, ¿no? Y sí, Muchas como bien gracias, Ale. decías, con los niños que se encierran, yo les diría, regresen un poquito a su adolescencia, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de mis 15, 16 años, encerrada en mi cuarto, lleno de pósters, no les digo de quién, porque entonces ya me evidencio demasiado, pero lleno de pósters con el estéreo prendido y mis libros, como que esa fue mi adolescencia encerrada en mi cuarto, ¿no? Para nuestros niños es lo mismo, para nuestros niños adolescentes su recámara es su espacio seguro, su recámara es como su cueva y eso está bien. Nada más hay que estarles echando un ojito, ¿no? Es un lugar donde están seguros, de repente lo tienen tirado, sí, y es como ellos sienten en ese momento, refleja mucho de repente sus emociones. Entonces, nada más, como dice Diana, ¿no? Nada más viendo qué están haciendo, viendo que estén bien, porque sí van a tener sus altibajos emocionales y se vale, igual que nosotros, ¿no? Es expresarlo, es sentir,
pues sí, estoy triste y no sé por qué, pero me siento triste y se vale. O sea, vamos nada más validando esas emociones, porque también nos pasa a nosotros. Pero bueno, muchísimas Exactamente. gracias, Diana, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Estamos a sus órdenes siempre. Aquí nos tienen para ayudar como podamos. Y cualquier duda que tengan que vaya surgiendo, tienen nuestros correos para seguir adelante, ¿no? Y seguir apoyándolos. Se acerca ya el final del ciclo, ya estamos, saben que ha sacado la SEP ya varios comunicados, estaremos informando en próximos cómo manejaremos este cierre. Pero les adelanto que el último día de ITJ Online será el 19 de junio y después de eso estaremos trabajando en procedimientos para entregarles anuarios, entregarles fotos. Entonces, ya estamos a un pasito. Por favor, ayúdenos a que nuestros niños den el último jalón, ¿no? Vamos a lo último, porque han trabajado de manera increíble. Vamos a cerrar muy bien. Muchas gracias a todos los papás que les estuvieron ayudando. Muchas gracias, la verdad, a todos los maestros. Sé que hay uno que otro conectado por ahí que han trabajado de manera increíble. Tenemos un excelente equipo y yo estoy muy agradecida, Diana, con todo el apoyo que también nos has dado para ayudar a estos niños que de repente les cuesta un poquito más, ¿no? Con todo gusto. Y bueno, pues por ahí vi un comentario que me llamó la atención ya para cerrar, alguien que pregunta cómo manejar el tema de que este ciclo escolar pues ya no regresan los niños, y creo que algo, a lo mejor voy a redundar, pero bueno, lo importante acá es también ser muy honestos con los niños y los adolescentes, hablarles de la situación, por qué es que se están tomando estas decisiones de no estar presencialmente en las escuelas. Y si se fijan de todo lo que hablamos hoy, una de las palabras que repetí mucho es el tema de la seguridad en ellos. Y el hecho de que a nivel internacional se decida que la educación y que el aprendizaje migrara a un formato a distancia, pues principalmente es por cuidarlos a ellos, que son lo más preciado que tenemos. Entonces, creo que hablar con certeza, con seguridad y planear para el futuro cercano sería una de las mejores herramientas. Y una mamá pregunta si la sesión quedó grabada y si la podremos compartir con ellos o con papás que no se hayan podido conectar. Entiendo que está grabada y Sí. seguramente estaremos compartiéndola con la comunidad y aquellos que estén interesados. Pues muchísimas gracias, Ale, muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que haya sido de utilidad y bueno, pues seguimos en esto juntos. Así es. Muchas gracias a todos. Pues próximamente estaremos anunciando nuestro siguiente webinar para poder por lo menos conectarnos de esta manera a distancia, pero saber que pues no estamos solos en esto, ¿no? Estamos todos juntos y juntos vamos a salir adelante. Un Muchas abrazo a todos gracias. y nos vemos muy pronto. Lindo día. Gracias a todos.